En este ciclo de personas que conocí, que quiero compartir con ustedes, hoy les voy a contar del Papa Benedicto XVI, a quien conocí nada realmente. Pero bueno, me parece importante contar lo poquito que lo conocí. Pero como va a ser cortito por esa razón, les quiero contar por qué quiero hablarles de personas que conocí, por qué quiero compartirlo con ustedes. Ustedes saben que yo soy testigo de un milagro eucarístico que pasó en 1992, ¿no? Eso me hace muy consciente de que tengo que ser testigo, ¿no es cierto? Es decir, tengo que dar testimonio, ¿no? Tengo que decir, bueno, yo vi esto, ¿no es cierto? ¿No? Pero si les tengo que decir la verdad, si yo tuviera que decirles mi testimonio sobre algo sobrenatural, les hablaría de la providencia, más que del milagro eucarístico incluso, ¿no? Es decir, lo que yo he visto todos los días, durante toda mi vida, pero muy particularmente durante mi vida sacerdotal, ha sido la providencia de Dios, ¿no? Cómo ha provisto, ¿no es cierto? Cómo Dios está atento a lo que nosotros necesitamos y constantemente está dándonos lo que nosotros necesitamos. Desde las cosas materiales, necesitamos una casa o necesitamos una mesa, hasta las cosas espirituales, ¿no? Necesitamos tomar una decisión, necesitamos fuerzas para algo, necesitamos paciencia para soportar una cosa. Es decir, siempre es sentido la providencia de Dios, evidente, clarísima, ¿no es cierto? Con signos muy elocuentes de Dios que me dice: yo estoy acá y todo lo que necesites te lo voy a proveer, ¿no es cierto? Porque soy tu Padre. Bueno, para mí esa experiencia es una experiencia magnífica y realmente parte de mi paz y de mi tranquilidad tiene el fundamento en saber que Dios está mirando la historia y está cuidando de que todo salga bien a pesar de todas las cosas y macanas que yo hago y que hacemos todos los hombres, ¿no? Pero bueno, dentro de esa providencia, que ya les digo, ha sido maravillosa y de la cual yo tengo que dar testimonio, para mí la gran providencia han sido las personas que he conocido. Eso me resulta algo clarísimo, ¿no? Es decir, yo he conocido a los maestros que he necesitado conocer, he conocido a los pastores que he necesitado, he conocido a las personas que he necesitado, que me han querido, que yo he querido, que siempre me han dado lo necesario, he conocido al médico que me ha sanado, he conocido a las personas que me han provisto con sus cosas, a los consejeros que me han dado los consejos que yo necesitaba. Es decir, siempre han estado las personas que Dios ha puesto en mi camino como una providencia, ¿no? Lo cual ahí también agrega la persona, ¿no? Porque evidentemente Dios, cuando le dice al agua que se convierta en vino, el agua no se resiste. Ahora, Dios, cuando nos dice a nosotros que perdonemos, nosotros podemos resistirnos a perdonar. Es decir, siempre que se trata de cosas en donde interviene el hombre, bueno, también interviene el misterio de la libertad de los hombres. Entonces, ahí, qué lindo que Dios ha provisto, ¿no es cierto? Dios me ha dado todo lo que yo he necesitado de personas que me han acompañado en mi camino, pero también esas personas de alguna manera han dicho que sí, ¿no es cierto?, para poder darme lo que yo necesitaba en cada momento. Por eso para mí es muy lindo hacer como una acción de gracias, ¿no? Una mirada al pasado agradecido, ¿no es cierto? De decir, bueno, fíjate vos esto, fíjate vos el otro. Y yo siento mucha conexión con las personas incluso que ya no están, ¿no? Con las personas que han fallecido, quizás porque de chico, cuando tenía 15 años, falleció mi papá, ¿no es cierto? Y entonces para mí fue importante, ¿no?, el no tenerlo y tenerlo por otra parte, pero ya no físicamente. Pero siempre, y sobre todo en la misa, ¿no es cierto?, en el memento de difuntos, que es cuando uno pide por las personas
que ya no están con nosotros, siento realmente, ¿no? Es decir, que vienen, que están, que me acompañan. Tantísimas veces en la vida he sentido su presencia. Así que por eso quiero hablarles un poquito de las personas. Bueno, cuando se murió Juan Pablo II, yo estaba desconsolado. Fíjense, yo trabajaba en la conferencia episcopal y entonces había un cuarto en la conferencia episcopal, muy cerca de donde yo trabajaba, que había sido cuando el Papa había inaugurado en el viaje de 1987, el Papa Juan Pablo II, perdón, había inaugurado en el viaje de 1987 ese edificio que se había arreglado, ¿cierto? Se había reformado y se había inaugurado como conferencia episcopal. Había sido primero la casa de la familia Castells, después la casa de la familia Madria Ganchorena, después había sido presidencia de la Nación con el presidente Castillo y Ortiz, y después había sido la curia de la Arquidiócesis de Buenos Aires cuando se quemó la curia, o cuando, en el tiempo de que Perón quemaron las iglesias y también quemaron la curia que estaba al lado de la Catedral de Buenos Aires. Ahí pasó a ser curia de Buenos Aires y después pasó a ser el edificio de la Conferencia Episcopal, y ahí lo inauguró Juan Pablo II, y ahí almorzó y ahí durmió la siesta. Y en el cuarto donde había dormido la siesta había un montón de cosas que él había tocado, ¿no es cierto? Bueno, como es un organismo oficial, nosotros teníamos siempre la foto del Papa, ¿no? Que había sido hasta ese momento Juan Pablo II. Que les digo que cuando lo eligen a Benedicto XVI, nadie, y yo menos, queríamos sacar la foto de Juan Pablo II, porque nos parecía como poner un impostor, ¿no es cierto? Alguien que se había puesto en su lugar, ¿no? Me acuerdo que el tesorero, que era un hombre extraordinario, que es un hombre extraordinario, decía que cualquier persona que hubiera sido elegida papa después de Juan Pablo II, nosotros íbamos a verlo como un impostor disfrazado de Juan Pablo II. Esa era la sensación. Bueno, la cuestión es que en un momento llegan unas fotos oficiales de Benedicto XVI, que eran unas fotos un poquito más lindas, pero vieron que Benedicto XVI no es lindo, como si lo era Juan Pablo II, ni tiene una mirada dulce como tenía Juan Pablo II. Bueno, la cuestión es que le habían sacado una foto con unas flores atrás para que lógicamente mejorara un poquito la estética, y entonces teníamos que sacar la foto de Juan Pablo II y poner las fotos de Benedicto XVI. Bueno, ¿qué les cuento? Que al final terminamos haciendo que el pasillo que llevaba al dormitorio ese donde él había dormido la siesta se pasó a llamar Juan Pablo II, y ahí pusimos todas las fotos de Juan Pablo II que había fallecido. Y entonces sí, en los lugares oficiales, las salas de reunión, todo eso, ahí sí pusimos las fotos de Benedicto XVI con las flores detrás para dulcificarlo un poquito. Bueno, evidentemente me costó, ¿no es cierto?, entenderlo, me costó admirarlo, pero realmente, es decir, me encontré con un papa muy sólido, con un pensamiento muy interesante, además con algunas cosas que podíamos llegar a tener en común, porque Benedicto XVI es un esteta, y por esa razón leí con mucho gusto todos sus escritos. Leí muy especialmente Dios es amor, ¿no es cierto?, que me parece un documento extraordinario porque va a la médula de lo que nosotros creemos, y una descripción muy interesante sobre qué entendemos por amor cuando decimos Dios es amor, ¿no es cierto? Y entonces hace una lectura del concepto bíblico de amor, que es distinto después del concepto cuando se traduce al griego, porque vieron que hay un momento que se llama la helenización de la fe,
que es cuando esa fe que se transmitió primero a las comunidades judeocristianas y que por eso tenían como una formación bíblica y una concepción judaica, hubo que traducirla a esos conceptos universales, abstractos, que tenían los griegos. Y entonces eso fue una maravilla, de alguna manera se pudo expresar el Evangelio a todas las naciones, pero por otra parte, traductore, traditore, ¿no es cierto? El que traduce, traiciona, ¿no es cierto? Y entonces, evidentemente, no quieren decir las palabras lo mismo que quieren decir originalmente en otro idioma, ¿no? Y entonces ahí Benedicto XVI explica cómo la palabra amor, cuando tiene que traducirse al griego, tiene dos opciones. Una es ágape, que sería el amor fraternal, y otra es eros, que sería el amor sensual. Entonces, evidentemente eligen ágape, porque eros pareciera como que incluye un elemento que ensuciaría, ¿no es cierto?, el amor de Dios. Pero en realidad, cuando Dios habla de sí mismo y habla del amor, Dios habla de un amor esponsal, del amor de un esposo por su esposa. Y ese amor tiene algo de eros y algo de ágape, ¿no es cierto?, de las dos cosas. Y por eso algunas veces nosotros tendemos como a espiritualizar la idea de amor, pero el amor es algo concreto, ¿no es cierto?, que supone escuchar, abrazar, contener, darle sopa, calentarle el café con leche, ¿no es cierto?, de decir algo concreto, material, con el cual nosotros estamos diciéndole al otro, te amamos, ¿no es cierto? No es como algo que uno dice, te amo mucho, y después hago lo que quiero. Nada. Bueno, lo he seguido mucho en sus escritos, lo he seguido mucho también en sus propuestas litúrgicas. En un momento parecía como que lo que nos indicaba el Santo Padre era una reforma más solemne, ¿no es cierto?, de la liturgia. Eso me llamaba la atención, ¿no es cierto?, es decir, mi vida había sido ver una cierta desacralización de la liturgia que no dejaba de preocuparme. Tantas veces en mi búsqueda por lo sagrado había tenido que recurrir al mundo oriental, por eso mi interés por los íconos y por la liturgia oriental. Y de repente el Papa proponía, ¿no es cierto?, bueno, volvamos a una liturgia más solemne, ¿no es cierto?, no, a una idea más vertical. Vieron que hay ideas que son horizontales, ideas que son verticales. Las dos dimensiones son dimensiones religiosas, ¿no es cierto?, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, bueno, evidentemente hay escritos que incentivan más las ideas horizontales, nuestro hermano, los pobres, los necesitados, la iglesia que está en salida hacia los demás, ¿no es cierto? Son ideas más horizontales. Y hay otras ideas que son como más verticales, bueno, la gloria de Dios, repararlo, nuestros pecados, nuestras ofensas frente a Dios, ¿no es cierto?, su misericordia, su justicia, su honra, ¿no es cierto?, lo consagrado, lo que está separado de los demás y puesto al servicio de Dios. Bueno, yo hacía años que no escuchaba tanto esas ideas verticales que tienen en mí una consonancia muy positiva, ¿no es cierto?, y bueno, y entonces me interesó mucho. Bueno, tanto me interesó que en un momento, como evidentemente después del milagro eucarístico, para mí el tema de trabajar en la adoración y en la adoración perpetua y en que la gente vaya a descubrir a Jesús en la Eucaristía me parecía algo muy importante. Y entonces durante el pontificado de Benedicto XVI lo organizó Monseñor Rey, que es el obispo de Fréjus, en Francia, organizó una conferencia internacional en Roma sobre la adoración eucarística. A mí me pareció sumamente interesante, así que por supuesto que me anoté y fui, y esa conferencia tenía un gran nivel en sus expositores y
muchos de los cuales después tuvieron dificultades con el Papa Francisco, como el cardenal Burke, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el Monseñor Athanasius Schneider también participaba. Había obispos que participaban presencialmente y había otros que lo hacían a través de una teleconferencia, ¿no es cierto? Como decíamos en ese momento, había unas liturgias muy cuidadas, unas adoraciones que no les puedo decir lo que eran de cuidadas. Bueno, era muy interesante y era muy interesante el grupo humano que se juntaba, porque eran de distintas nacionalidades, pero todos con el mismo amor eucarístico, ¿no? Así que me acuerdo, por ejemplo, en concreto un día en el almuerzo, descubrí que estaba al lado de una señora de Camerún, que hablábamos en francés, que era una consagrada y que realmente tenía un gran amor por la Eucaristía, y qué lindo es encontrarse que uno con una señora de Camerún que habla otro idioma y que su vida es completamente distinta a la de uno, de repente tiene tantas cosas en común y espiritualmente tiene tantas afinidades para compartir, ¿no? Como para recordarlo y como para disfrutarlo, ¿no? Para celebrarlos. Esos encuentros son muy lindos. Bueno, pero este encuentro, que ya les digo, era una paquetería, porque realmente estaba el cardenal Cañizares, ¿no es cierto? Es decir, bueno, la verdad que tuvimos unos expositores extraordinarios, el Monseñor Munilla, expositores extraordinarios. Terminaba con la fiesta del Corpus Christi, ni más ni menos, ¿no es cierto? Ya que el tema era la Eucaristía, ¿no es cierto? Era el mes de junio en Roma, creo que del 20 al 23, y entonces el acto final era que nosotros íbamos a ir a San Juan de Letrán, y ahí nos encontrábamos con Benedicto XVI, y desde ahí partíamos en la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de Roma hasta la iglesia de Santa María la Mayor. Y ahí el Papa iba a dar la bendición con el Santísimo, y ahí iba a reservar el Santísimo, y ahí terminaba, ¿no es cierto?, nuestro encuentro. Así que ya le digo, no fue un encuentro personal, ¿no es cierto?, con él, sino fue participar en una ceremonia, pero no fue en una ceremonia, fue una ceremonia multitudinaria, pero poder tenerlo muy cerquita, porque éramos un grupo de congresistas no tan extraordinariamente grande, ¿no es cierto? Y dentro de esos congresistas no había tantos sacerdotes que podían participar de esta procesión del Santísimo. Así que sí, tuve la oportunidad de verlo de cerquita, de verlo con el Santísimo Sacramento, de ver su piedad, de ver evidentemente algo muy interesante, que es un hombre que no quiere mostrarse a sí mismo. No lo digo en un sentido negativo, ¿no?, sino que lo digo en un sentido positivo, ¿no? Es decir, un hombre que no quiere ser la figurita, ¿no es cierto?, ¿no? Sino que quiere que Jesús sea la figura, ¿no? Y eso bastaba verlo para darse cuenta. Una vez, una persona que quiero mucho me dijo que los sacerdotes muchas veces queríamos atraer a la gente hacia nosotros mismos, ¿no? Y entonces que dijeran que bien habla el Padre Eduardo, qué bueno es el Padre Eduardo, qué plum. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Tantas veces nos pasa, ¿no?, que uno se pone en el lugar en el que tiene que estar Cristo, ¿no es cierto? Que tenemos que verlo a Él, ¿no? Y no a nosotros, que somos medios, que somos pontífices, ¿no?, que hacemos de puente entre Dios y los hombres, es decir, que no tenemos que aparecer tanto nosotros. Y bueno, eso se veía claramente en Benedicto XVI, ¿no? Un hombre que no tenía la idea de que era él. Y por eso, cuando él tomó la decisión tan inesperada, ¿no?, de renunciar al pontificado, entendí que él pudiera llegar a tener esa libertad interior como para tomar esa decisión, que posiblemente otra persona que se considere más protagonista no lo hubiera tomado, porque hubiera dicho, no, yo soy el Papa, mientras Dios me dé vida, yo soy el Papa.
Y no, evidentemente él tenía esta idea de que, bueno, de que era un medio, ¿no es cierto?, que le tocaba en ese momento, pero que lo importante era Jesús. Y que entonces en el momento en que él consideró mejor dar un paso al costado para que otro viniera, lo hizo. Así que me queda ese pequeñísimo recuerdo, ya les digo, ni siquiera de una charla con él, sí de estar muy cerquita de él, ¿no es cierto? Y estar en el grupo que nos presentaron a él, pero nada más. Pero sí hasta el día de hoy, ¿no? Que él sigue vivo, seguir admirando, ¿no es cierto? Esa capacidad de su inteligencia tan extraordinaria, ¿no es cierto? Y de esa humildad, ¿no? A mí no me resulta una persona atractiva cuando la veo, ¿no? Pero justamente en esto encuentro esto que les digo, ¿no? Evidentemente él tampoco se preocupa por ser atractivo o no, ¿no? Sino que evidentemente lo que le preocupa es que el atractivo sea Jesús.